De manera inicial nos comparten parte del contexto. Sí, Monse. Estamos viendo como una especie de estudio. Nos encontramos en 1542. Estamos en Europa. Verifica el país. Estamos en Italia. Comprendido, Monse. Describe lo que percibas, por favor. Estoy observando que estamos en una especie de estudio. Es un estudio de pintura. Veo como hay un poco de desorden y observo el aspecto de nuestra amiga Julissa. Es un aspecto femenino también. Sin embargo, se ve completamente estresada. Observamos que se acerca un aspecto masculino y comienza a decirle que tiene que esforzarse más, que lo haga por Giotto. Giotto es otro aspecto. Giotto se llama. Comienza a decirle que si se esfuerza lo suficiente, honrará de buena forma su memoria, pero si no lo hace, únicamente su trabajo refleja incompetencia y su insensatez al querer hacer esto. Es como si la menospreciaran por el simple hecho de ser mujer, y Monse, esto la frustra. ¿Sí? comprendido. Verifica, por favor, el proceso del aspecto físico en cuestión que acaban de mencionar. ¿Qué fue lo que sucedió ahora? No guarda una relación, en realidad es como si fuera alguien a quien admiran. Comprendido. Continúa, por favor. Sí, es como si ese aspecto al que mencionan pintara también y honraran su trabajo, aunque no hay una interacción inmediata con ese otro aspecto. Observamos cómo ella sigue intentando realizar pinturas que favorezcan no solamente sus habilidades, sino que también cumplan con las expectativas del otro aspecto. Vemos que no son parejas, son más bien como si fueran familia, es como si fuera un tío político. Observamos que él comienza a pintar también, pero tiene muchísima seguridad y ella tiene mucho miedo, se ve completamente insegura. Sus manos son pequeñas y sus dedos son muy cortos, entonces incluso a la hora de hacer un trazo es como si le costara más trabajo. Observamos que a partir de todo el trabajo que ha realizado comienzan a entumecerse sus manos y cuando toma un descanso comienza a reprenderla, le dice que de esa forma no hay manera de que mejore. Solamente el esfuerzo y el sacrificio permiten que alguien mejore y se pula. Mientras no lo haga, simplemente seguirá siendo como es. Y hace comentarios muy despectivos. Sí, Vemos cómo ella sigue completamente frustrada, sigue haciendo su trabajo, pero esta vez al sentirse con los dedos muy tensos, empieza a trazar meramente con los dedos, ya sin algún artefacto o algún material. sí, Conforme lo está haciendo, se siente más cómoda. Aquí hay una diferencia muy marcada entre lo que está pintando uno y lo que está pintando el otro. Mientras que el aspecto masculino pinta cosas muy alusivas a temas religiosos, como si estuviera pintando una adoración específica a algo más, ella está pintando, son como sombras. Vemos que estas sombras tienen muchos destellos de color blanco, pero la mayoría de su pintura es en matices negros y grises. Cuando ella lo está haciendo, se observa que realmente lo disfruta, pero aquí vuelve a ser reprendida porque no utiliza más colores. Es como si le estuvieran forzando a tener una especie de estilo, cuando su estilo es completamente distinto. claro. Vemos cómo toma su pintura, aún no está terminada y únicamente la lanza y le dice que vuelva a comenzar. Le coloca uno blanco y ella se siente bastante mal, no se siente valorada y se siente agredida de muchas formas. Observamos que comienza a limpiarse sus manos y decide salir de ahí. Aquí cuando ella da la vuelta y está caminando, escucha cómo le gritan y ella simplemente no voltea. Sigue caminando y se sienta, hay como una especie de bardita. Vemos Sí, cómo se sienta ahí y empieza a respirar. Conforme está respirando, tiene el olor a la pintura en sus manos. No las lava completamente, es como si quedaran ligeramente sucias. E incluso sus uñas tienen las marcas de la pintura negra. sí, Vemos cómo empieza a respirar ahora la pintura y comienza a decir que la forma de honrar a otros es honrándose a sí misma, así que va a ser leal a ella misma. Aquí regresa y vemos que ahora en su posición se encuentra este hombre y está haciendo una pintura nuevamente alusiva como a personas adorando a alguien más, como algo sí. muy enfocado a una religión.
Observamos cómo sigue haciendo todo este movimiento y ella le pide que se vaya a su espacio para continuar con su trabajo. Él le dice que no, que ya no puede hacer su trabajo porque no solamente es indisciplinada, sino que también no tiene talento. Esto la lastima mucho. Observamos cómo la línea está avanzando. Sí, Vemos cómo ella comienza a descuidarse a sí misma con la intención de mejorar en cuanto a su técnica y su desempeño en la parte laboral. Ella no es muy valorada, primero porque es un aspecto femenino, es como si sus características, incluso físicas, no impusieran mucho. Es muy tímida, además. Vemos sí, cómo esto comienza a deprimirla y empieza a descuidarse. Observamos cómo gradualmente su cuerpo y todo va cambiando, empieza a verse cada vez más delgada, observamos cómo inclusive sus dedos comienzan a tener pequeñas deformaciones hacia los lados y es como si estuviera negándose a observar lo que hay alrededor con el objetivo de enfocarse en lo que tiene que hacer. Vemos cómo este hombre finalmente accede a que ella regrese específicamente a este pequeño estudio y sigue pintando. Cuando ella regresa, ya no quiere pintar con algo más que no sean sus dedos. Es como un estilo muy moderno y gótico lo que está sí, haciendo. Observamos cómo sigue haciendo sus trazos, se siente contenta al realizarlo y se siente contenta también al observar lo que está logrando. No solo es el cómo se lo imagina, sino lo que sucede a partir de la práctica que hace, como si no tuviera un diseño en su mente, sino más bien fuera mera improvisación. Esto la hace sentir bien. Observamos cómo la línea sigue avanzando. sí, Este ejercicio le toma mucho tiempo y esto hace que ella valore y atesore lo que está realizando. Observamos cómo el otro aspecto, el aspecto masculino, no ve lo que está pintando porque está al frente y cuando decide acercarse siente envidia. Vemos cómo siguen estos matices de negro, gris y blanco, pero vemos cómo toma la pintura y solamente la voltea a ver y asiente. Le dice que es momento de continuar otra. Ella le dice que no ha terminado y le dice que está bien, que es momento de comenzar otra y después esta será terminada. La coloca en como a un costado y sí, vemos que sigue pintando también él. Ella tiene la sensación de alerta, es como si se sintiera muy insegura por lo que está pasando, pero lo ve a él como todo lo que tiene, como si no hubiera nadie más y lo necesitara para sentirse segura y protegida. Observamos cómo la línea sigue avanzando, esta dinámica sí, de pintar y demás se sigue desarrollando, pero vemos que al final cuando ella va a llevarse su trabajo, él le dice que no puede hacerlo, que tiene que quedarse ahí porque efectivamente aún no está terminado, que no se preocupe por eso porque la terminará él. Ella le dice que no es necesario y observo que comienzan a discutir. Finalmente él es más alto, es más fuerte. Vemos cómo ambos son muy delgados, pero él es más fuerte. sí, Observamos cómo jala esta pintura y la lanza y empiezan a forcejear. Aquí observamos que hay diferentes materiales para realizar esta especie de pinturas y hay algo que es muy parecido a un palito de bandera, pero la parte superior es como si estuviera cortado en diagonal, como una especie de uña chiquita. sí, Vemos cómo la toma y comienza a amenazarla. Ella no cree que va a hacerle daño. Él normalmente es hostil, es agresivo, pero no siente que sea capaz de agredirla físicamente de una forma tan violenta. Sigue diciéndole que entienda, que lo haga por Kioto también, que sea razonable. Y él empieza a ser bastante grosero, le dice bastantes palabras muy fuertes, alusivas a su talento, incluso a sus características físicas, como si estuviera buscando doblegarla y alterar completamente no solo su autoestima, sino también su seguridad en todos los ámbitos posibles. Siguen forcejeando, siguen discutiendo. Aquí ahora ella está intentando zafarse, él la tiene Monse. tomada de las muñecas. Sí, Bien, verifica a nivel de cuarta dimensión cómo se mueven las líneas detrás de todo el drama que se propició, por favor. aquí lo que observamos es que hay una manipulación muy ofensiva por parte de las entidades y vemos cómo establecen múltiples estímulos en ambos aspectos. En el caso del aspecto masculino, vemos cómo incluso ingresa una entidad en él y es lo que permite que haya una sobreestimulación, como un choque de adrenalina, en donde incluso se ve como si fuera más fuerte de lo que habitualmente es. Nos comparten los humanos los que a partir de estos mismos procesos comienza una aceleración en el comportamiento cerebral y es como si las variaciones hormonales entraran en una especie de descontrol en donde él se interpreta a sí mismo en un estado de riesgo.
La dirección automática en la que lo colocan es en la defensa. No es que él esté buscando agredirla de forma consciente, sin embargo, se siente completamente atacado. Es una manipulación completa en donde incluso intervienen diferentes componentes en cuanto a la estructura cerebral y vemos que incluso en ella alteran comportamientos del hipocampo y toda la estructura de la memoria, como si ella se siente en riesgo, pero también se siente completamente enganchada a él, como si le debiera algo, como en deuda, en una deuda no solo material, sino también emocional. Vemos que hay mucha tecnología en la parte externa. Observamos que hay una especie de anillo, es bastante ancho, es ligeramente plano de un lado y tiene movimiento. Cuando la parte plana llega a la altura de ella, se activa y se ve cómo se conecta desde la parte trasera hacia arriba. Se hace una línea y el movimiento hace que se empiece a formar como una especie de espiral. Conforme esta espiral se forma, vemos que hay una alteración en cuanto a la respuesta automática de ambos en los niveles de implantación que se poseen. Este movimiento es completamente incitado por las entidades hacia un evento violento y agresivo, pero a puntos alarmantes. Observamos que hay un momento cúspide en donde él se siente completamente frustrado, empieza a sacudirla. El hecho de que le griten y la sacudan a ella ya la asusta mucho, pero vemos que él comienza a agredirla. Vemos cómo está intentando enterrar esta especie de uñita en su cuerpo, pero ella empieza como a esquivarla y se sigue moviendo mucho. Hay un momento en donde clava completamente esta especie de uña, le entierra en su oído, después la saca y vemos que vuelve a enterrarla, pero ahora más hacia el costado de su ceja. Este movimiento hace que quede como en diagonal, se ve como si hubiera una especie de borde entre su párpado y su ceja a partir de este, como de este entierro que hace. Sí, Vemos que la línea sigue avanzando. Ahí ella no siente algo como, sabe que está siendo agredida, pero es como si lo estuviera justificando, como si no sintiera que tiene el valor suficiente para no ser agredida de esta forma, por lo que su primera intención no es huir, sino más bien intentar entender qué está sucediendo y al mismo tiempo entenderlo a él, como si fuera su culpa lo que está sucediendo. Observamos cómo los estímulos siguen, las entidades siguen haciendo muchísimos movimientos con el objetivo de que ella termine más lastimada y vemos que al finalizar nuevamente vuelve a hacer este movimiento como para clavar y vemos que lastima una de sus manos. No solamente la lastima por la perforación, sino que altera uno de los ligamentos y al mismo tiempo es como si se viera afectado completamente el tendón, como si tuviera una descarga completa en donde sus dedos ya no se doblan. Incluso el dedo medio es el que se ve como más alterado, como si no pudiera doblarse completamente. Y automáticamente su coordinación se sí, ve afectada. Hasta aquí se detiene la línea y lo que nos explican los humanos luz alusivo a este evento es que nuestra amiga posee diferentes alteraciones en base a programaciones activas. Inicialmente, es como si tuviera la interpretación de que esta es una forma de interacción no normal, pero sí ya como algo muy familiar, como algo que le resulta muy común. Y al ser algo común y algo que reconoce, simplemente ella lo normaliza, pero no quiere decir que sea del todo normal. Cuando ella intenta justificar al aspecto, únicamente expresa y refleja esta programación en donde busca como cubrir parte de estas faltas y agresiones con el cariño y el afecto que ella siente, pero ese es un error bastante común que solemos cometer. Esta parte es importante mencionarla porque nuestra amiga es muy noble, pero justifica mucho el comportamiento de otros, incluso si esto involucra colocarse a ella mm, como en una posición de riesgo. Nos comparten sí, también que amor. esto también fomenta diferentes estados de inseguridad en cuanto a la interpretación propia y la autoestima. Nuestra amiga tiene esta constante de ser agredida por diferentes aspectos, por apariencia, aspecto, tamaño, por capacidades, cualidades, talentos, incluso por formas de pensar. Y esto ha estado tan almacenado en su memoria que es como si no interpretara de forma específica no solo una personalidad, sino más bien un estado de identidad. Es algo que le cuesta mucho.
Nos comparten de igual forma que esto altera la interpretación en cuanto a la figura masculina. Este es tan constante que de forma no completa, no general, pero sí en puntos y procesos muy puntuales, las relaciones con aspectos opuestos, específicamente a los masculinos, es como algo que la altera. Incluso en líneas en donde ella ha sido un aspecto masculino, también se presenta esta especie de fricción. Comprendido, Monse, comprendido. Muy bien, por favor vamos a verificar algunos de los puntos, línea de tiempo actual. Menciona ella que en tres oportunidades tuvo intentos de ahogarse o casi estuvo a punto de ahogarse. Cuando tenía 3 años en una tina de agua, a los 16 años en el río, a los 22 fue en el mar. Vamos a verificar esas eventualidades, por favor. Ahora. Sí. Aquí estamos observando lo que nos comparten los humanos, luz es que se busca generar una afectación en las capacidades motrices y también una afectación en los estados de seguridad y de identidad. Específicamente con ella se busca alterar estos aspectos. Nos comparten cómo cuando esto sucede no es que haya un movimiento que ella realiza de forma inconsciente, sino más bien como si todo fuera estimulado e incluso nos muestran dos registros más. Se ve más bien como si hubiera incluso una especie de atentado, como si fuera orillada a, pero incluso en un movimiento físico. Claro. Este tipo de alteraciones condicionan completamente la interpretación y al mismo tiempo se busca estimular en ella una emanación constante de miedo. No es un miedo solo a una situación, sino miedo a la sensación y a la respuesta completa que emite su cuerpo. Esto sucede en diferentes situaciones de riesgo, pero específicamente en estos procesos se altera el comportamiento biológico a partir de la inhibición en cuanto a los niveles de oxigenación y también se alteran y se modifican en diferentes implantes que están en la zona cerebral, como si se interconectaran con otros que están Sí. en específicamente el lóbulo frontal y se ve como si estuvieran estimulando que ella viva con miedo de forma general. El tema del asma, por favor. Tuvo esa condición hasta los 12 años, pero de ahí le quedó el tema de alergia o enfermedades respiratorias, por favor. Lo primero que nos muestran alusivo a la condición del asma es un dispositivo que tiene forma piramidal que está colocado en la zona de su nariz. A partir de aquí se desprenden pequeños hilos que se distribuyen completamente por toda la zona pectoral y mediante esto modifican el comportamiento de su estructura biológica. Nos comparten que esto también hace una pequeña segregación, es como si fueran tentáculos diminutos que tienen movimiento. Ella tiene también una sensación, no es como comezón, pero es una especie de cosquilleo y una pequeñísima presión en la zona pectoral. Esta es inestable, pero es a partir de estas mismas como patitas, como hilos. Nos comparten los humanos luz, que es una de las razones por las cuales experimenta algunas sensaciones en la zona pectoral e incluso cuando éstas se retraen es como si ella identificara los procesos de movimiento y sintiera una sensación en la zona pectoral y en la parte de su espalda. Es como parte de la misma presión. Nos comparte que esto altera completamente el comportamiento de las glándulas, sin embargo, la razón específica, los puntos más puntuales por lo que esto se desarrolla es por el condicionamiento alusivo al miedo y también la interpretación basada en el abandono y como hasta cierto nivel el desprecio, como si fuera algo que está almacenado en ella de líneas múltiples y a partir de esto mismo se busca fomentar y estimular. Inicia con el implante, pero se estimula completamente con la condición emocional y las líneas de pensamiento. Bien, Monse. En algún momento llegó al extremo y la llevaron al médico, en el cual le realizan unas transfusiones de sangre. Verifica si toda esta eventualidad guarda relación con el tema del ahogamiento y qué fue lo que pasó allí cuando ingresa esa sangre ajena, por favor. Inicialmente nos comparten los humanos luz cómo en ella estimulan constantemente esta parte del miedo. Es como si al mismo nivel y de la misma manera sentir que pierde el control de sí misma le generara un miedo muy alto.
Nos explican que a partir de este mismo proceso comienza a haber interacción entre dispositivos internos y la extracción energética es bastante hostil. Conforme esto va sucediendo, se lleva a su cuerpo a puntos de colapso. No solamente sucede en este espacio, es como si los estados fueran repetitivos, no todos se asemejan en una condición respiratoria, pero se estimula mucho el miedo en ella y la inseguridad. Nos explican que cuando se da el proceso de transfusión, no es algo meramente que su cuerpo necesite, en realidad es una interpretación manipulada con el objetivo de permitir estados contaminantes a partir de un código distinto. Y cuando esto pasa, es como si su cuerpo, al estar en este proceso de adaptación a esta sustancia, bueno, a esta sangre que es distinta a Claro. la que naturalmente posee, hiciera un acople, una adaptación, pero no solo a la sangre, sino también a todas las modificaciones que han realizado. El proceso es meramente adaptativo, se busca generar y estimular las alteraciones en ella y así alojarlas como una vivencia natural, como parte de algo normalizado, aunque no lo es. Gracias, Monse. Verifica con los humanos luz la afectación que ella tiene en el oído. Verifica si guarda alguna relación con alguna de estas modificaciones, por favor. Ahora, o adaptaciones. La parte superior presenta diferentes engramas activos, tanto la parte visual como los conductos auditivos. Específicamente, estos se ven mermados por diferentes ataques. Es como si tuvieran huellas constantes. Nos muestran cómo específicamente una de estas huellas es cuando se le clava esta especie de palo en punta en el oído y se ve como si perforara toda la condición auditiva. Cuando esto sucede en la parte interna, comienzan a modificarse los tejidos buscando hacer como una especie de cicatriz y esto limita completamente la condición auditiva. Sin embargo, en la línea específica que estamos observando en este momento, vemos cómo es a partir de una activación de engramas una respuesta automática por la memoria celular que se estimula mediante las alteraciones constantes que se le producen. Ella, a partir de su propio trabajo interno, ha ido identificando diferentes puntos, entre ellos concientizando la parte de los padres. Identificó cómo allí se ha desarrollado un resentimiento e incomodidad hacia la parte de la violencia, específicamente que su padre tenía hacia su madre. Verifica por qué se da toda esa condición en el cual se va desarrollando este sentimiento hasta el punto extremo, por favor. Aquí lo que nos explican es que básicamente el aspecto de nuestra amiga posee alteraciones interpretativas en base a los aspectos masculinos. Específicamente con el aspecto del padre se da el resentimiento y se da esta activación específica de esta forma por el nivel de vinculación y aprecio que posee hacia su madre. No es que sea una comunicación completamente fluida, sin embargo hay un vínculo fuerte. Cuando observa que hay diferentes niveles de agresión hacia ella, se siente agredida también. Vemos que hay una marca como de dolor, como ella también ha sido agredida constantemente, pero específicamente alusivo a la relación que se posee entre hija y padre, aunque él está presente, es como si estuviera completamente ausente y carente de afecto, carente de vínculo, carente de amor. Esto hace que lo observe incluso como si fuera un extraño, como alguien desconocido y no como parte de un vínculo emocional estable. Nos explican que el objetivo de esto, además de la manipulación y la extracción energética, es estimular esta misma interpretación en cuanto al género masculino. Vale, Monse. Verifica por qué estimulan esa condición de crianza que incluso cuando ella ya llega a ser una adulta, sigue ese control de los horarios, entradas, salidas, llegadas. Verifica, por favor. El objetivo principal en ella no es solamente estimular un estado de opresión, sino también estimular esta parte de seguridad, de certeza en ella misma y de autoestima. Conforme esto se va desarrollando, se altera completamente el estado de identidad, pero también inician periodos de frustración en ella. Esta información se queda completamente almacenada en el subconsciente y conforme el desarrollo se va dando, merman las mismas capacidades interpretativas de sí misma en donde comienza a experimentar diferentes sensaciones, pero con temor. El miedo es un campo muy, muy grande, es como una representación muy inestable. Hay muchos tipos de miedo, por decirlo de alguna forma.
Lo que hacen en ella es estimular todos estos tipos de miedo con el objetivo de alterar completamente su comprensión interna y al mismo tiempo la parte de la identidad. Conforme más control hay, es como si ella experimentara menos libertad para ser ella misma. Pero esto no solamente se da en un estado del núcleo familiar, sino que también se repite en diferentes eventos en donde el ciclo es el mismo. La experiencia cambia sutilmente por el vínculo que se forma, pero hay Claro, como un nivel de violencia, de sometimiento, de control. Es como un periodo cíclico que se repite con otros aspectos, pero sigue siendo muy marcado. solo confírmame, Monse, y esta dinámica se repite a nivel de las parejas anteriores, donde hay un común denominador en varias de estas, por favor. Sí, Gracias. Muy bien, Monse, verifica por favor la condición de los tres abortos de manera general. Esto ella ha llevado a partir del mismo miedo de no defraudar a los padres o la opinión de los padres, por favor. sí. Y aquí observamos cómo básicamente es una decisión que toma con mucha inseguridad. Se observa cómo no es que tenga solamente miedo, sino por ella, sino que también teme por el estado de gestación y demás. El tema familiar es algo que se ha condicionado mucho en ella, que se ha mermado mucho en ella. Este tema de vínculos, la forma en la que se socializa y demás es algo que está muy, muy afectado en ella. Esta parte de buscar no decepcionar, también ella se ve como si necesitara de cierta aprobación, de cierta validación, de cierta atención, como si deseara sentirse valorada, pero aquí lo que nos explican los humanos luz es que el valor que está buscando es el valor que se da a sí misma. Es como una invitación a trabajar su seguridad, su autoestima, su certeza y de cierta manera, su personalidad y su identidad específica. Nos comparten como cuando estos procesos se dan, son meras incitaciones, e inclusive se ve como si hubiera múltiples bombardeos en toda la parte mental de diferentes líneas de pensamiento, de diferentes proyecciones y como un esquema gigantesco de las variaciones que se pueden producir que la orillan a tomar esas decisiones. Ella observa cómo hay diferentes movimientos a nivel externo, especie de sombras. Verificamos de manera general, por favor. Sí. Lo primero que nos comparten los humanos, Luz, es que los niveles en cuanto al manejo de las ondas cerebrales se ven ligeramente alterados por los dispositivos que posee. Conforme esto sucede, se representan diferentes activaciones emblemáticas a partir de la memoria que ella identifica y a partir también de las interpretaciones que dirige meramente la mente. Sí ingresa a un nivel de trance, pero se ve como si el trance no fuera del todo efectivo, como no tan profundo. Al no ser esto tan profundo, la apertura del subconsciente únicamente permite ciertos destellos y ciertos reflejos sobre la información que está almacenada. No quiere decir que el ejercicio no sea efectivo, sin embargo, que se ve un poco mermado por las mismas interpretaciones del subconsciente. En relación a las sombras, es una especie de exposición al, no solamente al acercamiento por parte de las entidades, sino al, como una especie de representación del subconsciente sobre los estados de acoso y los aspectos que han generado un nivel de afectación en ella. Nuestra amiga posee la capacidad de tener ciertos recuerdos específicos, pero después esto se ve como si comenzara a borrarse. Nos Sí. comparten cómo a partir desde un periodo muy, muy joven, desde que es un aspecto muy joven, su cuerpo y toda la parte superior interpreta los aspectos que la hieren como aspectos sombríos, aunque esto también está muy ligado con lo que pintaba y toda esta parte de matices gris, blanco, oscuro. Claro, las Nos explican, interpretaciones del subconsciente, ¿no? Perdón, sí, es continúa. meramente una interpretación. Claro, comprendido como esas personas que expresan el amor a través de la poesía gótica, pintura de diferentes estilos. Bien, Monse, comprendido. Monse, ¿qué pasa con su memoria? Por favor, verificamos. Que menciona que de la niñez no tiene muchos recuerdos. Sin embargo, hemos explorado allí, hay algunos. Sin embargo, hay muchas lagunas mentales en cuanto a esa etapa. ¿Qué es lo que buscaron ocultar? Verifica, por favor.
Nos muestran los humanos luz como básicamente desde que ella tiene periodos muy infantes, tiene expresiones sensibles en su cuerpo y se ve como si interpretara a partir de estas figuras de sombras y demás el nivel de acoso y a los aspectos que le han generado afectación. Este es uno de los aspectos que merma un poco la parte de su memoria y la interpretación que hoy en día posee. Se ve como también hay una alteración en toda la zona del hipocampo a partir de diferentes dispositivos y observamos como cada uno de los procesos que corresponden a la memoria corta, mediana y a largo plazo se ve como si estuvieran completamente controlados. Nuestra amiga tiene la capacidad de tener recuerdos muy precisos, pero después se ve como si estos comenzaran a disiparse un poco, como una especie de imagen que empieza a desvanecerse. Es más o Sí, menos la interpretación que se tiene. Y nos explican cómo otro de los puntos que favorece esta manipulación es el estado de supervivencia automático de nuestro aspecto como aspectos humanos. Básicamente, ella tiene un registro alto de dolor, pero no solamente es el dolor que experimenta ella, sino el dolor que observa. Cuando ella observa que hay afectaciones y que hay agresiones en otros aspectos, siente mucha, no se conmueve, sino que se familiariza con ese dolor y automáticamente el cerebro genera diferentes estímulos que bloquean e inhiben el estado de recuerdo con el objetivo de no estimular las condiciones del comportamiento a un nivel biológico. Pero claro, esto tiene diferentes repercusiones en su cuerpo. Conforme ella va almacenando esta especie de información y comienza a almacenar también toda la parte del dolor, comienzan a mermarse diferentes actividades en su cuerpo, involucrando el comportamiento glandular y al mismo tiempo toda la situación, incluso respiratoria y metabólica. Conforme esto sucede, su cuerpo presenta diferentes cambios en donde se estimula una vez más con el objetivo de generar alteraciones en toda la parte de la autoestima, la seguridad y claro. demás. Están haciendo que ella sea inestable. A partir de esto es como si hubiera diferentes etapas en su línea actual, en donde a pesar de que se esfuerza mucho, sigue sin sentir que es como del todo plena, del todo feliz, del todo suficiente, pero para sí misma. Bien, Monse, comprendido. Muchas gracias. Vamos a trasladarnos con ella a línea de tiempo actual en su casa. Uno, dos, tres. Se activa el protocolo de neutralización. Ahora. Sí, se realiza traslado, nos acompañan todos los humanos luz y observamos cómo se activa protocolo de neutralización. Gracias, Monse. Descríbeme el control que tienen sobre el aspecto físico ahora. Sí, estoy observando 18 seres. Tres de estos tienen un color oscuro, incluso se ve como si estuvieran completamente envueltos en una especie de traje también negro, pero de un color brillante y un tanto escamoso. Son reptiles y es como si estuvieran cubiertos de una segunda piel que es completamente negra. Observamos como hay en la parte superior una especie de estructura que termina en punta. Parece como una especie de torreta. Vemos que en la parte superior hay una pequeña onda que se repite y se repite a partir de esta misma punta y una vez que activan la tecnología, esta onda comienza a bajar. Cuando baja, impacta completamente y es como si sintiera que cimbrara un poco, como un pequeño movimiento, un pequeño temblor. Observamos que esto sigue modificando y estimulando el comportamiento de algunos implantes en la parte interna. Observamos tres portales activos y en la parte superior cuatro naves. Gracias. ¿Alguna entidad dentro del aspecto físico? Dentro no, pero sí muy cerca. Las afectaciones más grandes las recibe a partir de la vinculación que tiene esta onda que cae y que es como una especie de eco que retumba y los implantes que están dentro de ella. Gracias, Monse. Ese traje que, o sobre piel que observaste en esas entidades, ¿cuál es su función? Generan vinculaciones a partir del campo electromagnético en el aspecto. Se ve como si estuvieran intentando establecer diferentes niveles de acople en donde se estimula de forma inmediata una condición emocional, pero no a partir de un estímulo meramente interno, sino a partir de una frecuencia y vibración.
Nuestra amiga posee esta característica de distraerse un poco durante algunos momentos. Cuando esto sucede, se identifica el periodo en el que se encuentra la onda cerebral, se estimula la condición de la frecuencia y vibración específica y es como si automáticamente mermaran y condicionaran el comportamiento de las hormonas y el comportamiento glandular a partir de la misma frecuencia y vibración. Pero esto, como si se petrificara un poco el estado en el que se encuentra a partir de la presencia de estos artefactos que están implantados en ellos. Es como un traje hecho por escamas, como un rompecabezas. Ya, Vemos que Monse. cuando ellos se acercan, petrifican esta parte, como si petrificaran el estado denso en el que se encuentra y la estimulación fuera de afuera hacia adentro. Gracias. ¿Quién está a cargo? Es un dragón. Descríbelo de manera general ahora. Es de un color verde oscuro, la cara es alargada, observo que tiene alas, tiene cola, cuatro dedos, hay una voz como muy grave, nos lo explican los humanos luz, puesto que es como si hubiera una especie de eco cuando habla que retumba en la condición auditiva de ella y en la parte, en el oído que tiene más afectado, es como si em, la afectación que se produce fuera directa, como si en el oído afectado no tiene una condición auditiva como tal, es como si no escuchara, pero sí hay una sensación, no ingresa a un estado de sonido en cuanto al exterior de forma inmediata. Pareciera que este oído no escucha. Pero cuando este ser emite un sonido o da una orden o da un mensaje, el sonido específico que produce genera un impacto en este oído que está afectado. Se ve como si atravesara el conducto y se siente una pequeña alteración. Se interpreta como si fuera una sensación un tanto alterada en las sensaciones térmicas y cuando ingresa a la estructura cerebral se ve como si mermara también la condición de almacenamiento a partir del momento en el que se está emitiendo el sonido. Esto a partir de dispositivos y a partir también de los niveles de alteración que este ser tiene en ella como algo tan constante, en donde incluso ya hay cierta familiaridad, pero la parte más afectada en su cuerpo lo recibe en mayor proporción. Gracias, Monse. Muy bien. ¿Cuál es el nombre de este ser? Es XZAVAK, Savak. ¿Cuánto mide? Mide 4,8 metros. Gracias, Monse. Desintegra en cualquier tecnología que tiene ahí en sí mismo ahora. Permíteme el intercambio, Monse. Uno, dos, haz cambio, tres. Sábaca, completamente neutralizado. Muy bien. Háblame del proceso de control en casa que tienes dirigido hacia el aspecto físico. ¿Cuál ha sido la vía de acceso principal para la extracción energética? La incapacidad humana y la incongruencia de su comportamiento, desarrollo y deseo. Bien, completamente orientado desde ustedes, para ustedes, desde la niñez, la colocas en una posición donde la extracción energética es altísima, un ambiente completamente hostil, densificando el aspecto físico no solamente de afuera hacia adentro, sino desde todos los procesos emocionales interpretados por ellas, traumas y recibidos que su cerebro ha ido de alguna manera olvidando estos recuerdos, por supuesto, involucrándote también recuerdos agradables. Un control máximo de parte de la parte materna y paterna, donde el resentimiento, el dolor, incluso la culpa por sentir ciertas emociones, allí le estás aprovechando. Aquí no hay ninguna incompetencia, aquí hay un proceso completamente orientado para una respuesta. Mejor háblame de cuántas vidas la tienes en tus manos, cuántos retornos has tenido ella específicamente ahora.
288 vivencias. Bien, porque todas las parejas que se le aparecen, todas las personas que va encontrando, pues tienen esa tendencia masculina, ya sea infidelidad, falta de respeto, son casados. ¿Qué es lo que sucede? Que hay un punto atrayente de ella hacia estos aspectos. La atracción no se estimula solo de uno de los polos. Es visiblemente compartida. El aspecto desea con tanta intensidad sentir aquello que llamas amor, que accede a la manipulación y a lo que se presenta de manera inmediata. La incapacidad de permanecer sola genera inestabilidad constante. El aspecto asume que su propia carencia refleja qué es lo que merece. Una relación inestable para un aspecto más inestable. Bien, estamos hablando de puntos pasados desde nuestra interpretación. Si hablamos del presente, podríamos decir que como resultado, ahora aquí mismo, lo que lleva adentro lo proyecta, ¿no? Al final, como dices tú, lo que merece, un punto de liberación. Bien, déjame con Monse. Uno, dos, tres. Listo. Gracias, Monse. Verificamos la información que proporcionó este ser. Sí, se verifica la información. Aquí lo que nos complementan los humanos luz a partir de esto es que si bien es su responsabilidad, se observa como ahora mismo su responsabilidad sanar y limpiar todas estas programaciones presentes, se observa Claro, cómo han establecido en ellas muchas programaciones alusivas a la repetición de patrones y ciclos. No quiere decir que ella verdaderamente sienta que eso merece o que no es capaz de merecer un amor íntegro y un amor real. Sin embargo, tantas programaciones se han establecido que es como si fuera lo que es más fácil vincularse y conectar. No es su culpa, pero ahora mismo sí es su claro. responsabilidad el permitir el barrido de estas programaciones en donde hay una integración no solo de la información o de los vínculos, sino específicamente de ella misma y lo que es capaz de observar en sí misma como factores de apoyo para el crecimiento, el trabajo en la autoestima y la certeza. Gracias, Monse. Se extrae la información de todas estas entidades y se complementa. Verifica el aspecto económico. Es una mujer que trabaja mucho, que está en diferentes actividades, sin embargo no ha logrado equilibrar del todo este aspecto, por favor. Nos comparten los humanos los que este factor está siendo completamente manipulado, en donde se sigue estimulando esta condición de certeza y de empoderamiento y demás en cuanto a ella misma. No solamente se alteran bajo este principio, sino que también se busca condicionar el desarrollo de múltiples aspectos. Nuestra amiga tiene una interpretación familiar mm, curiosa. Esto es como si hubiera aspectos en su vínculo familiar que representan un vínculo fuerte, hubiera otros que representan un vínculo muy inestable, pero esta parte económica se ve como si estuvieran preparando a su aspecto para seguir siendo condicionado y bajo esta misma limitación mermar la condición en la que se interpreta la familia, pero a otro aspecto, no, no Claro. solamente a ella. Sí, Monse, entiendo. Verifica, Monse, ¿cuál sería la recomendación de los humanos luz para este aspecto, digamos, que es como una constante, ¿no? El tema del miedo, el tema de experimentar, la libertad de tener una pareja que verdaderamente esté
a la altura del proceso donde se encuentra ella. Por favor, escuchamos. Aquí nos comparten los humanos los que nosotros solemos establecer diferentes hábitos a partir de lo que nos parece seguro, a partir de lo que interpretamos como algo ya conocido. Sin embargo, cuando se coloca una posición o una situación distinta, comenzamos a experimentar miedo, no de forma natural, sino a partir de las condiciones de manipulación o programaciones establecidas en el comportamiento de nuestra estructura mental. Nos comparten cómo a partir de este mismo proceso, el miedo genera diferentes limitaciones a la experiencia misma. No debemos permitir que sea el miedo lo que nuble nuestra experiencia o simplemente la limite. Es el miedo lo que nos impide crecer y evolucionar. Es el miedo al reconocernos y a integrarnos a nosotros mismos lo que inhibe nuestra capacidad de expansión. Comprendido, Monse, comprendido. Muchas gracias. Y bien, Monse, se extrae la información correspondiente a la jerarquía que lidera este proceso. Ahora, Jerarquía ¿sí? P A T T K. Es un dragón, es completamente blanco. Observo que tiene diferentes dispositivos que van desde la zona abdominal hacia la parte del cuello. Veo que tiene tecnología a los costados y observo que tiene múltiples estados de armamento también, justamente a la altura como del hombro. Es muy ancho, incluso se ve como si fuera muy cuadrado. Sí, Observamos su estatura, sí, 108 metros. Nos comparten información sobre su ubicación. La sí. ubicación corresponde a un sistema, se integra por 8 planetas. Nombre, Adirt, Adirt. Y observamos que posee tecnología múltiple también, aunque hay muchas estructuras en forma como en punta, como si fueran no tan piramidal, sino más bien como como un prisma que termina en punta. Comprendido, Monse. Muchas gracias. Observa que se comparte toda la información con los humanos luz, por favor. Vamos a acceder al cuadrante específicamente desde el punto más efectivo. Nos acompañan todos los humanos luz y las entidades neutralizadas. Por favor, al llegar, se activa el protocolo de neutralización y se liberan humanos luz. Uno, dos, tres. Se realiza traslado, nos acompañan todos los humanos luz y también las entidades que han sido identificadas. En cuanto llegamos, observo cómo hay desplazamiento por parte de los humanos luz y hay múltiples emanaciones energéticas. Se activa automáticamente el protocolo de neutralización en donde se inhiben diferentes artefactos y conexiones y comunicación en cuanto a la tecnología y también a las entidades. Vemos cómo quedan totalmente neutralizados. Observamos que había como diferentes tropas, como flotas de diferentes naves listas para un movimiento y listas para defensa. Todo está completamente neutralizado. En el caso de la jerarquía, no solamente se neutraliza, sino que también se extraen dispositivos de su cuerpo, involucrando una serie de artefactos que ensamblan otro, que van desde la zona abdominal hasta la zona del cuello. Gracias, Monse. Muy bien. Ya estaba enterado de el acceso que se iba a dar. Sí, como alerta, sí. Comprendido, Monse. Muy bien, verifica si en los aspectos físicos libres se encontraba aspecto físico de Fray Contreras, hermano desencarnado, hace aproximadamente un año. Gracias, Monse. Le otorgan un mensaje a nuestra amiga sobre portal dimensional y de una vez, por favor, asciende ahora. Sí, nos comparten que el acompañamiento no se limita a lo que condiciona nuestras capacidades. El acompañamiento se da a partir de lo que nos ensambla, incluso como genética. Nos acompañamos todos mutuamente a partir de nuestro porcentaje luz, aunque nuestra capacidad visual no sea capaz de identificarlo de forma inmediata, todos nos seguimos acompañando. Gracias. Bien, Monse. Se extrae toda la información correspondiente a la jerarquía, específicamente del proceso de nuestra amiga, por favor. Ahora. Sí.
Nos están compartiendo cómo se crean diferentes alteraciones en cuanto a los principios básicos de funcionamiento con el objetivo de condicionar y generar cierta irregularidad en el comportamiento incluso hormonal en su aspecto. Se observa como si hubiera zonas específicas en su piel que presentan niveles de desgaste más acelerados que otros, pero esto repercute también a partir de las diferentes variaciones que se producen dentro de su cuerpo. Vemos como hay una serie de como registros, son programaciones, pero están específicamente diseñados para generar un nivel de impacto en cuanto al movimiento y al estado, de manera general, programaciones con impacto a nivel biológico. ¿Nos explican? Que bajo Sí, este mismo cambio que se produce de forma constante, se crean alteraciones incluso en la capacidad de los sentidos, en esta parte no solo auditiva, sino también visual, la parte de su nariz, su boca, los sentidos de forma general y buscan condicionar incluso la condición de su piel. Este hecho de que haya sí, partes que se ven como más delgadas también se involucran a partir del movimiento en el flujo sanguíneo. Es como si su cuerpo estuviera luchando constantemente y esto también alterara el comportamiento de las glándulas, como si la alteración glandular fuera de diferentes puntos y de manera simultánea. Esto también afecta a la condición en la zona superior, la forma en la que nuestro cuerpo se comunica y se conecta. Y nos explican los humanos luz que el objetivo de este ser es generar diferentes alteraciones en su cuerpo que orillen que de forma natural este colapse y se confronte con él mismo. Cuando las alteraciones en las glándulas se dan a esta magnitud, es como si nuestro sistema inmune comenzara a atacar el resto de nuestro cuerpo. Bajo claro. este mismo principio hay un declive completo y esto altera también la capacidad de percepción hacia sí misma. Entendido, Monse. Muchas gracias. Monse, verifica su origen si es aquí en el oleograma. Sí, Gracias. Observa ahora, Monse, que los humanos luz programan el llamado en el cerebro principal de esta jerarquía. Se aplican los protocolos necesarios, todo lo que llegue es neutralizado. Acto seguido se desintegra este cuadrante. Entidades, naves, tecnología, los planetas y la jerarquía de todas las líneas de tiempo, por favor. Uno, dos, tres. Descríbelo de manera general, por favor. Todo sucede de manera simultánea. sí. Se programa el llamado, observamos que este ser lo ejecuta, lo hace en su idioma. Comienzan a llegar diferentes seres, muchas entidades, mucha tecnología, mucho, son como una especie de cubos, pero estos cubos tienen movimiento y vemos como si se deformaran y una vez que terminan de hacer este movimiento, terminan en punta y es lo que se posiciona en la parte superior. Es como el repetidor de esa onda que podíamos observar. Todo Sí, está Monse. completamente neutralizado y vemos cómo la desintegración se da de manera simultánea. Todos los humanos los participan y colaboran en este proceso y observamos que se desintegran entidades, naves, tecnología. Hay un colapso en cada una de las estructuras planetarias y en el caso específico de la jerarquía, su desintegración se da de las múltiples líneas de tiempo. A partir de esta información, nos comparten directamente los humanos luz que se ha identificado en este ser cómo hay una especie de alteración a partir de nuestra capacidad de percepción en cuanto a las ondas, no solamente ondas de sonido, sino a partir de las frecuencias específicas. Es por eso que Claro, su tecnología se basa como en ondas. Nos explican cómo aun cuando nosotros poseemos un nivel de conciencia, diferentes niveles de ausencia en los niveles como más simples, como claro, las distracciones más simples, podemos ser susceptibles a estas ondas, por lo que la sugerencia es permanecer en un estado de conciencia independientemente de la actividad que se realice. No claro. necesariamente quiere decir que se requiere estar en un estado de trance o algo así, sin Sí, embargo, conciencia es estar presente, estar en amor. Esto es lo que sugieren para no tener una especie de impacto a partir de la tecnología que se sigue desarrollando, no solo por este ser que no está claro, en presente, sino general, de hay forma similares general. como él. Sí, y nos comparten que el cuadrante está limpio. Gracias, Monse. Repotencializan su casa, cualquier tipo de portal, remanente energético, tecnológico es limpiado. Se da creación de burbuja y se coloca su mano luz al frente y verifica. Por favor, confírmame nada más. Al frente corresponde frecuencia y vibración.
¿Cómo se llama? Malun se pronuncia. ¿Con qué termina? Con N, 19. Gracias, Monse. Permíteme el intercambio, por favor, con Malum. Uno, dos, tres. Malum, bienvenido. Muy nutritivo todo el proceso que se ha estado llevando con Yulisa, los puntos de preparación para ella, este punto, buscando el sostenimiento de esta conexión al final. Por favor, ¿qué nos puedes agregar? Las entidades se esfuerzan de múltiples formas con el objetivo de limitar su propio reconocimiento, de limitar sus propias conexiones, ya que interpretan como un aspecto consciente con una pizca de reconocimiento puede efectuar una explosión en conciencia. Permitan que esas pizcas se activen, permitan expansión, conciencia y amor. No teman a su potencial y no permitan que las limitaciones continúen. Bien, muchas gracias. Por favor, déjame con Monse ahora. Bien, Monse, hubo un punto que faltó por revisar. Por favor, verifica el tema de su condición migratoria, que no ve a su hijo desde los 3 años, por favor. ¿Cuál sería la recomendación o aclaración de estos puntos, por favor? Sí, aquí nos comparten los humanos luz, que es básicamente uno de los aspectos que se estaban limitando por parte de las entidades bajo una manipulación constante con el objetivo de seguir generando estas sensaciones en ella, como de sentirse frustrada, sentirse cansada. Este tipo de procesos es algo que a ella la agotan mucho y el objetivo de la manipulación que tenían era agotarla. Sin embargo, aquí la sugerencia principal que nos hacen y a la que le invitan específicamente es a permitir que el trabajo interno se refleje en los diferentes aspectos que conforman nuestro exterior. Bajo este mismo punto, permitir que haya niveles expansivos en base a la certeza que puede colocar en sí misma y bajo esto mismo permitir que haya como una especie de flujo específico. Nuestra amiga tiene esta predisposición a como a pensar que algo no va a suceder bien y cuando se convence de ciertas cosas, se modifica la frecuencia y la vibración y la tendencia es que no resulte como quieren también. Esto es una programación, así que la invitación específica es confiar en ella, confiar en la certeza, realizar trabajo interno y bajo esto mismo permitir que el mismo flujo energético vaya generando un impacto en su entorno sin Claro. predisposición. Comprendido, Monse. Se comparte la información correspondiente a su aspecto físico y los humanos luz, Monse, para la repotencialización. Uno, dos, tres. Se dan los niveles profundos. Escríbelo de manera general, por favor. Sí, se comparte información. Aspecto físico y humano luz. Se abre portal y lo cruzamos. Estamos en séptima. Observamos cómo acercan una estructura a ella y ella ingresa acompañada de su mano luz. En este proceso participan aquí el médico y Shune Alfa. Estamos observando cómo hay impacto en la zona cerebral. Es como si el desplazamiento fuera inmediato y se ve como si hubiera una limpieza que va hacia la parte externa. Esta misma limpieza hace que se barran completamente diferentes programaciones y haya una estimulación completa en las conexiones que se tienen con toda la zona del rostro, involucrados los sentidos de forma inmediata. Este movimiento se detiene y se ve como si ahora la energía estuviera estableciendo una unificación completa entre ambos hemisferios y al mismo tiempo con todo el comportamiento del cuerpo de forma general, como un centro de comando que se está regulando y limpiando y ahora está teniendo como una conexión completa con el resto del cuerpo.
Observamos cómo el sistema nervioso está completamente limpio ahora. Se veía como si tuviera una pequeña capa de un color como verde. Vemos que en este momento está limpio. Observamos también que hay una repotencialización completa en el lóbulo frontal, parietal. Observamos impacto en el tallo cerebral. Vemos el hipocampo, observamos hipotálamo también y vemos cómo está siendo completamente estimulada la condición, no solo a un nivel biológico, sino también en un estado de funcionamiento y conexión. Observamos también mucho movimiento en la zona pectoral. A partir del estado de pérdida, se habían estimulado mucho programaciones alusivas al abandono, pero no solamente al sentirse abandonada, sino también a realizar como a la culpa de sentir que está abandonando algo o alguien. Vemos cómo se limpia completamente esta programación, en donde a partir de la Sí, depuración y el barrido de miedo y culpa, hay un estado automático que permite una conexión en cuanto a diferentes puntos de luz en su cuerpo y permite una estimulación en cuanto a la base genética. Nos comparten los humanos luz que a partir de los principios de culpa, miedo y vergüenza es como si automáticamente inhibiéramos las capacidades expansivas. Y cuando esto sucede, limitamos completamente nuestro potencial y al mismo tiempo limitamos nuestra propia genética. sí, Estos tres aspectos son algo como muy dañino para nosotros. gracias. Vemos cómo la energía se sigue desplazando, hay impacto nuevamente en su nariz y observamos que ahora se hace un desplazamiento completo hacia las vías respiratorias y toda la zona del tronco. Vemos que la energía se sigue moviendo, hay una integración en el comportamiento de las glándulas, se regula el comportamiento hormonal. Vemos cómo incluso las glándulas sebáceas están teniendo impacto. Observamos que esto permite a una expansión de la energía a un nivel cutáneo y estas zonas que se veían un poco más delgadas se ve como si se estuvieran acoplando al resto de la piel. Es un proceso natural el que nuestra piel presente ciertas condiciones a partir de los cambios como climáticos, pero en ella hay partes específicas que se ve como si lo presentaran y no solo a partir de una condición externa o como un resultado externo, sino a partir de programaciones y alteraciones. Vemos que esto se limpia completamente, se optimiza la condición de cada una de las capas y vemos que esto también impacta en cuanto a fibras musculares y demás. Mucho Sí, desplazamiento hacia las extremidades superiores e inferiores. Observamos que los conductos auditivos están siendo optimizados. Vemos cómo comienzan a desinflamarse algunas zonas que poseen un tejido como un poco inusual y conforme se está desinflamando se busca llevar a un alcance más eficiente a partir de las características y capacidades que tiene su aspecto. Vemos que hay mucho movimiento por condición de reservorios en zonas múltiples. Estos quedan totalmente expuestos, se limpian sí, completamente y se sigue optimizando en cada uno de los órganos principales, órganos vitales. Impacto en partículas atómicas, partículas subatómicas y observamos cómo hay una aceleración en cuanto a la actividad de los cuartos. Nos explican directamente que esto permite un equilibrio en base a las necesidades que en este momento requiere su cuerpo y a la actividad incluso de los neurotransmisores en base a las conexiones específicas como electromagnéticas que nuestro cuerpo produce. Ella estaba siendo manipulada también por parte de este mismo campo claro, de forma general. Entonces, lo que están realizando es regular completamente todo este comportamiento con el objetivo de que no haya una tendencia automática por la parte biológica a restablecer ciertas condiciones a partir de programaciones. La invitación que le hacen sí, es no reactivarlas a partir del consciente mediante la información del subconsciente como un incitador, el inconsciente, a no reactivarlas de forma voluntaria. Observamos que la energía se sigue desplazando y ahora se unifican completamente todos sus órganos en cuanto a un funcionamiento óptimo. De manera general, eso ha sucedido, han terminado. gracias, Monse. Agradecemos a los humanos luz por el apoyo y la asistencia. Nos despedimos, por favor. Regresamos a su espacio ahora. Listo. Bien, Monse. Observa que se integra con su humano luz fusiona ahora. Me dice por dónde lo hace.
por la zona cardíaca y observamos que al hacerlo hay como una conexión automática con la zona cerebral y esto queda completamente iluminado. Los bebés correspondiente al proceso de abortos en dimensiones luz ahora. Sí,